¿Cuánta teoría educativa debe conocer un profesor de Derecho Romano, de Historia del Arte o de Hormigón 2? ¿Cuánta teoría didáctica debe conocer un profesor de secundaria? ¿Quién la debe enseñar? ¿Qué peso debe tener en el currículo universitario? ¿Qué peso debe tener en la selección del profesorado en las enseñanzas medias y en las universitarias? Creo que la respuesta a estas preguntas sería radicalmente distinta si lo hubiéramos hecho en el año 2000 y si la hacemos ahora. Y esto se debe, y es una opinión meramente personal, a que las enseñanzas universitarias y las medias están viviendo una auténtica inflación didáctica, que como los cuerpos hipertrofiados ha aumentado el alcance de esta disciplina hasta límites nunca antes vista. ¿Existen límites a la necesidad de formación? Esto es reflexiones críticas y analizamos las desviaciones del sistema universitario. Dale al me gusta si aprecias estos vídeos, suscríbete al canal y comenzamos. Volvamos la vista atrás, hacia un pasado remoto. Miremos a 1999. En aquella época gobernaba Aznar, creíamos que la venta de Telefónica había sido un buen negocio y Rodrigo Rato era una persona respetable. En aquel tiempo, los licenciados que quisieran convertirse en profesores de educación secundaria debían realizar el llamado curso de aptitud pedagógica, que constaba de unos 60 créditos más unas prácticas y se realizaba en un curso académico. Por su parte, los licenciados que comenzaban a dar clases en la universidad no estaban obligados a hacer ningún tipo de formación didáctica. Esta, en todo caso, era voluntaria y se gestionaba a través de los servicios de formación del profesorado. Las escuelas de magisterio, por su parte, constituían una diplomatura e impartían una formación que en 3 años permitía acceder al título de maestro. Los profesores de magisterio no estaban obligados a ser doctores para ser titulares, y existía una categoría administrativa en la que se podían incluir, titular de escuela universitaria. Esta situación se mantenía desde su instauración en 1970 y no existían demandas en la comunidad universitaria para que la didáctica ocupara más espacio del que tenía. Se entendía que un buen maestro se hacía en la práctica y más allá de cuestiones como la lectoescritura, la detección de trastornos en el lenguaje y una base teórica sobre psicología infantil y pedagogía, se prestaba especial atención a la práctica en las escuelas. Como se puede imaginar, la cantidad de tesis doctorales leídas en el campo era más bien escasa. En general, y por resumir, se puede decir que la vida en tales escuelas discurría plácidamente. Mis afirmaciones se refrendan en esta tabla que, ante la dificultad de encontrar informes accesibles, ha recabado de Bard, la IA de Google. Aunque me dice que la ha importado desde Teseo, hay que tomarla con mucho cuidado. De todas formas, si alguien tiene datos alternativos de una fuente más fiable, estaré encantado de rectificar. Por su parte, en la universidad, los jóvenes profesores se enfrentaban a sus primeras clases sin formación alguna, frecuentemente de un día para otro, con los resultados desastrosos que puede imaginarse. Mis primeras clases, sin ir más lejos, fueron así. Para aprender a enseñar, los neoprofesores se esforzaban en aplicar lo que habían aprendido de los profesores que más la habían influido. Es decir, se guiaban por modelos y aprendían, por así decirlo, a salto de mata. En mi caso, y preocupado por mi falta de formación, acudí a unos cursillos que organizaba el Servicio de Formación del Profesorado de mi universidad, que duraban 20 horas cada uno y que eran impartidos por especialistas en temas como las dinámicas de grupos, la evaluación, la elaboración de exámenes, etc. Éramos pocos en el aula y pude aprender mucho de buenos profesores y en relativamente poco tiempo. En mi departamento mis compañeros veían mi asistencia a dichos cursos como poco más o menos que una excentricidad y movían la cabeza como diciendo: ¿en qué líos te metes? No vamos a decir que lo descrito fuese una situación ideal, pero sí que era el ambiente en el que la Universidad Española iba subiendo lentamente puestos en producción científica en el mundo. Y en estas llegó la LOU y lo cambió todo. Con la nueva ley, todas las titulaciones, salvo medicina, arquitectura e ingeniería, algo que merecerá un vídeo aparte, se convirtieron a grados de 4 años. En el caso de magisterio, esto supuso que una diplomatura de 3 años se equiparara a las antiguas licenciaturas, con el aumento de créditos y de personal que eso suponía. Pero sobre todo, el cambio radical se introdujo con la incorporación de los nuevos másteres, que sustituyeron a los languidecientes cursos de doctorado. Magisterio no solo ganó un curso en su paso al grado, sino que obtuvo además un máster. ¿Y qué máster? En efecto, desde la LOU, todo estudiante que quisiera presentarse a unas oposiciones para convertirse en profesor de enseñanzas medias debía cursar obligatoriamente un máster de didáctica que lo habilitara para el ejercicio de dicha profesión. Así, por decreto legislativo, los departamentos de didáctica, de tamaño relativamente reducido, pasaron a gestionar, de la noche a la mañana, más de 4.000 estudiantes en una formación de posgrado,
y esta cantidad no ha hecho más que crecer desde principios de siglo, como nos muestra amablemente Bart una vez más. Esto supuso un golpe para los programas de doctorado de facultades como Filología o Historia, ya que todo estudiante que se propusiera hacer un máster pero tuviera como horizonte laboral dar clase en institutos estaba obligado por ley a inscribirse en el máster de educación secundaria, y como la formación doctoral pasó a costar una cantidad considerable de dinero, se veía obligado a elegir entre uno u otro. ¿Cuál fue en su momento la justificación para este cambio? Básicamente que los únicos competentes para enseñar cómo dar clase eran los profesores de los departamentos de didáctica, que estaban en las facultades de magisterio. Este argumento puede parecer razonable a un espectador externo, pero en aquella época sonaba muy raro. Hasta ese momento, los profesores de secundaria, entre los que había excelentes docentes, habían aprendido exclusivamente a partir del ejemplo de sus mejores profesores, con un necesario añadido de metodología en los CAP. Argumentar que los profesores de filología, historia, matemáticas o derecho no eran competentes para enseñar cómo dar clase era un contrasentido que se demostraba simplemente mirando alrededor. Paralelamente a este aumento de estudiantes en la fase de un máster que antes no existía, crece el número de profesores en las facultades de magisterio que se vieron obligados a reclutar casi de la noche a la mañana nuevos docentes para dar respuesta a la demanda de clases, como nos vuelve a demostrar Van. Y junto a ello el número de tesis doctorales leídas. En esta gráfica el dato de la década actual es una proyección a partir de las tesis leídas hasta 2022, pero no resulta discordante con los datos de décadas anteriores que muestran un aumento sistemático en el número de tesis leídas. Creo que estos datos dejan claro que la reforma introducida por la LOE, que se ha mantenido con la nueva LOSU, deja un claro ganador, las facultades de magisterio, y un claro perdedor, las facultades cuyos licenciados se dedican en una alta proporción a la docencia en institutos. Recordemos que el argumento por el que se introduce dicho máster es el de la especialización. Solo los profesores de didáctica pueden enseñar a dar clase porque son los especialistas en enseñar a enseñar. A lo largo de estos 20 años, la expansión docente que se inició con la LOU no ha hecho sino extenderse en la vida universitaria, alcanzando muchos más niveles que los que cubría en un principio. Dejamos de lado el fabuloso negocio que un máster cautivo supone para las universidades privadas, que se han lanzado con buen ojo a un mercado al que la universidad pública parece renunciar. En otro vídeo hablaremos de los huecos que cubren las universidades privadas por dejación de servicios de las universidades públicas. Basta con proporcionar condiciones de semipresencialidad y unos horarios cómodos a cambio de un precio más alto y con eliminar los límites al aumento de estudiantes matriculables para recoger una porción sustanciosa de esos 27.000 estudiantes que, si la inteligencia artificial no me falla, llenan las aulas para conseguir la llave que les permita acceder a las oposiciones de secundaria y con ello a la posibilidad de alcanzar un puesto de trabajo estable. A un precio de unos 3.000–4.000 euros por alumno, con unos gastos de personal muy moderados, la ganancia es exponencial y mantenida en el tiempo. Por otra parte, a los profesores universitarios se les pide que asistan a cursos y jornadas de formación docente, sea cual sea su experiencia docente o grado de responsabilidad, para acreditar su docencia en la evaluación que se hace a través del sistema Docentia. Esto puede parecer lógico, ya que del mismo modo que se les pide que acrediten su formación continua en investigación, tiene sentido que se les pida actualización en el apartado pedagógico. Este requisito, la asistencia a congresos relacionados con la innovación educativa, se da también en los procesos de acreditación a figuras universitarias como profesor ayudante o titular. Pero si hasta aquí podríamos estar de acuerdo, lo que no resulta tan explicable es que al conjunto del profesorado español se le pida, en los mismos procesos, haber hecho aportaciones científicas en el ámbito de la innovación educativa. Vamos a ver. ¿No habíamos quedado en que la docencia y la investigación en educación era algo muy serio que solo podían hacer los verdaderos especialistas? Entonces, ¿por qué se nos pide que nos convirtamos en especialistas en innovación docente? No otra cosa son los que participan en este tipo de congresos cuando se nos niega la posibilidad de enseñar a dar clases en el plano académico. ¿Qué supone esto? La hipertrofia de una rama de las ciencias sociales, la didáctica, que ha pasado de ser un instrumento auxiliar a la función de la transmisión de conocimiento a ser un elemento central de la vida universitaria. Y como toda ganancia se hace a costa de una pérdida, la cara B del sistema universitario son esas disciplinas marginales, básicamente historia, filosofía y filología, que para sobrevivir tienen que aparcar su espacio propio y hacerse atractivas al mercado, reconvirtiéndose en papeles secundarios de lo que son y, en resumen, perdiendo buena parte de su esencia.
Esta reflexión no es nueva y otros autores ya la han hecho con mucha más profundidad en referencia a la educación secundaria. Pero lo que puede tener un cierto acomodo en otros ámbitos provoca desajustes agudos en el sistema universitario, que como frontera entre la sociedad que lo financia y el sistema educativo al que pertenece, como dijimos en un vídeo anterior, exige por un lado azúcar y por otro resultados. Tal vez sea en las ciencias más puras donde se aprecia mejor la distancia entre tácticas pedagógicas ideales y la necesaria abstracción que suponen, por ejemplo, las matemáticas avanzadas. Porque hasta que nos volvamos una sociedad completamente enajenada de la realidad, cuando vamos a la consulta de un médico, lo que le pedimos es que nos cure, y cuando contratamos un abogado, que nos sepa defender ante la ley. Y eso, con azúcar, no se consigue. Muchas gracias y hasta la próxima.